Hola amigos de Educar con Autismo, posterior al capítulo 1 que es el diagnóstico y la superación del diagnóstico que le dieron a mi hijo autista, así como en el capítulo 2 de la reorganización del hogar, ya que superamos esta situación de duelo, ahora vamos a reorganizar nuestro hogar para darle una mejor atención, por lo que se les recomendó anteriormente quedarse con lo básico, lo que estuviera al contacto con el niño. Las paredes, pues de ser posible, lo más limpias que se pudieran para no estresarlo. En este capítulo lo que te quiero compartir, lo que fueron las actividades iniciales para que él empezara a fijar su vista en los objetos que nosotros queríamos mostrarle de interés, como lo sería el baño para ir a hacer pipí, popó, también como lo serían sus juguetes para que se interesara en ellos de una forma diferente a formar filas como antes lo hacía, o a rodarlos o a romperlos nada más. Y también las actividades que nos ayudaron a iniciarlo en el habla, en el lenguaje. Es un tema fundamental, por lo que comenzaré con este tema. ¿Qué hicimos para integrarlos en el habla? Lo que nosotros hacíamos era pues hablar. Yo estaba solita con mis niños, los dos bebés, entonces pues no había más que con ellos hablar. Entonces todo cuanto hacía yo lo iba describiendo. Voy a la cocina a buscar dos platos, y veía a los platos, los tomaba y se los mostraba. A lo mejor no me ponía mucha atención porque él no fijaba la vista, pero no dejaba de hacerlo. Voy a servir tantita leche en este vaso color azul, y mostraba el vaso o lo tomaba con mis manos. Y todo lo que iba haciendo lo iba describiendo. Así también voy a tender las camas o voy a limpiar tal espacio, voy a barrer, lo iba describiendo de tal forma que él no nada más pues lo viera, sino que lo escuchara lo que yo estaba haciendo. No tenía con quién conversar para pues hacer esa actividad de equipo de voy a barrer y tú qué vas a hacer. No tenía esa situación, tenía puro bebé. Lo que todo el día no solo se me veían haciendo actividades, sino también narrando cada una de ellas, describiendo algunos objetos, algunos alimentos, ropa, todo cuanto pasara por las manos, tenía que ir describiendo lo que hacía, nombrando cada cosa que tomaba. También recuerdo que conseguí unos videos que están en YouTube, en donde muestran la imagen y dicen la palabra con audio y muestran su escritura. Las actividades son para los niños que están aprendiendo a leer y escribir. Yo lo usaba para que ellos, mientras tomaban su leche, mientras estaban acostaditos, vieran la imagen, escucharan el audio de lo que significaba y su escritura. Poco a poco y siendo constantes me di cuenta que un día sorpresivamente dijo una palabra al tomar uno de los trastos de la cocina. Entonces me dio mucho ánimo para poder continuar trabajando de esta forma, hasta que el niño empezó a decir ya claramente más palabras. Claro que presentaba un problema para poder pronunciar algunas, pero sin embargo se le corregía o se le decía, se le ayudaba. Y fue pues muy agradable poder ver que rindió frutos todo este trabajo, todo este esfuerzo. Sin embargo, continuamos trabajando semana por semana, mes por mes, así hasta que él llegó al kinder. Ya podía decir un número limitado de palabras básicas para poder comunicarse, porque él no hablaba nada, pero pues se continuó el trabajo. Eso sumado a que él ya estaba conviviendo con niños. Los niños son fundamentales para su proceso de hablar, ya que ellos cuando juegan pues también se comunican. Y aunque a ellos les cuesta mucho trabajo al principio, al tener ese contacto con otros niños, y esto es fundamental, solicitar el apoyo no solo del maestro o maestra que va a estar con tu niño, sino que él esté informado y a su vez pase esta información a los padres de familia para que pueda recibir ese apoyo de cómo manejar esta situación con tu niño o con tu niña, ya que en muchas ocasiones surgen situaciones de malestar en ambas partes, tanto tú como el padre del niño autista, como aquellos que tienen unos hijos regulares, por la falta de comunicación. A ellos no se les da la comunicación o la información correcta, con información completa sobre las acciones que se deben de tomar. No es ni más trabajo ni menos. Lo que sí es que debe de ser claro y oportuno lo que se les informe. Un niño autista se trabaja casi igual que un niño regular. Lo que sí es que el docente tiene que tener la información
adecuada la disponibilidad, porque si muchas veces son grupos muy grandes, podrá ser menos que en grupos más reducidos. Y también pues a su vez pasar toda esta información a los padres de familia para que te puedan apoyar, porque aún así, aunque les pasen la información, aunque se les pida que sean empáticos y todo lo que pueda ser oportuno para esto, hay muchos que ni así te van a brindar el apoyo ni te van a brindar la ayuda de los padres de familia. Ellos te dirán una cosa que sí, sí, sí en junta, pero las burlas, las situaciones de que a tu niño como lo ven diferente, el maltrato, siempre va a estar presente. Entonces tienes que de cierta forma eh, solicitar ese apoyo pues de tu maestro o maestra para que esto pueda ser menos, enfrentarlo de mejor manera. Actividades que se usaron para que él pudiera comenzar a fijar la vista. Recuerdo que usé canciones, había una canción que se llamaba de OV7, Mírame a los ojos, entonces la ponía, la cantábamos y aunque él no la cantara, nada más la escuchara, yo la cantara, ya que ponía la canción de fondo, señalaba mis ojos con mis deditos y les decía, mírame a los ojos, no me digas nada. Posteriormente me di cuenta que aunque no se sabía la letra completa, luego nada más la tarareaba o se movía con el cuerpo balanceándose con el ritmo. Y posteriormente ya agarró sus deditos y ponía sus dedos abajo de sus ojos y también trataba de mirar. Así también hacíamos juegos como los de mirarnos a los ojos y el que cerrara los ojos o pestañara o volteara para otro lado perdía. Y así comencé a jugar con mis niños hasta que vi que él empezó a fijar ya la vista más en lo que queríamos. Le decíamos, mira este juguete y él lo volteaba a ver. Pero míralo bien, ¿cómo es? Y le preguntábamos. A lo mejor él no te iba a contestar tal cual, pero sí te podía decir colores. Y fue cuando empecé a mostrarle ya lo que eran los colores. Pegué unas cartulinas en las paredes y por ejemplo con diferentes colores y sus nombres. Y no nada más las dejaba ahí, sino que cada que pasábamos por ese corredor o por la escalera, íbamos diciendo lo que veíamos en los cartelitos. Por ejemplo, si eran las hojas de color verde, decíamos verde, después rojo, morado, amarillo. Entonces él ya iba aprendiendo no solo los colores, sino también a fijar la mirada en los objetos que íbamos señalando o que íbamos mencionando. Esto se trabajó no solo con colores, sino con una infinidad de cosas como los números. Empecé trabajando con ellos con los números del 1 al 10. A lo mejor ellos no sabían la grafía como tal de 1, 2, 3, pero sí les puse abajo en el suelo, pegado me acuerdo con hojas de colores y unas cartulinas con diurex, los números de un avioncito y ellos iban brincando por el avioncito e iban diciendo los números. También les puse un gusanito, un caminito de gusanitos. La casa estaba totalmente transformada para que ellos pudieran aprender. Totalmente dejé de lado lo que era el glamour, lo que era el arreglo de así de sofisticado. Sí me arreglaba, sí me era limpia, me bañaba y todo, pero totalmente mi ropa era más cómoda, tanto para hacer las labores del hogar como para hacer las actividades de juego con ellos. Esas carteles y actividades eran constantes y eran de diario, que se repetían y se repetían. Trataba de hacerlas pues mientras iba caminando, recogiendo ropa o barriendo, o si íbamos a pasar por ahí, yo iba jugando en el gusanito. Lo hacía yo para que por medio de mi ejemplo lo pudieran repetir también ellos, mis dos chiquitos. Él al principio no nos hacía mucho caso. Posteriormente él empezó también a brincar los gusanitos, las actividades o también a señalarlas y empezar a hablarlas también. Para esto las canciones también fueron de mucha ayuda, canciones cortas. Teníamos diferentes canciones para poder comer, para poder divertirnos, para poder jugar, para escuchar la lectura de un cuento o para dormirnos. Esas a veces eran reproducciones de audio que les ponía o totalmente eran con mi voz para que ellos también se acostumbraran a cantar. Y así fue. Al principio pues no me hacían mucho caso, posteriormente tarareaban y empezaron ya a decir algunas palabras de las canciones. Por lo que también usamos ademanes, esto es movimientos con las manos y con el cuerpo para poder señalar lo que estábamos haciendo
y con esto fijar la vista ya sea en algún objeto, alguna puerta o también en alguna parte del cuerpo de la que estábamos cantando. Así empezó a fijar la vista no solo en algunas cosas, sino también en personas o también en sus juguetes, porque también había canciones de estoy triste, estoy contento, estoy espantado, y hacíamos movimientos gesticulando la cara o poníamos las caritas de algunos muñequitos. En cuanto a los juguetes, él para que aprendiera a usar los juguetes como era, tuvo que ver a otras personas jugar. Para eso me tocó a mí pues usar los juguetes para que él viera cómo se jugara. Así también pues veíamos algunos videos de niños jugando. Aquí lo que me ayudó mucho también que pues su compañero, su hermanito, jugaba con él mucho, aunque a veces él se enojaba y no le gustaba jugar de esa forma porque pues mi otro niño jugaba de otra forma más ordenada, diferente. Él lo que quería era hacer filas o quería aventar las cosas o quería morderlas, pues empezó a ver cómo se jugaba. Le ponía, me acuerdo, unos videos en internet de niños jugando o de jugando a cierta actividad, al lobo, a la comidita, y eso mismo jugábamos. A esto todo su ambiente de él eran con programas de televisión totalmente educativos, caricaturas seleccionadas como Caillou, como de Daniel el Tigre, o sea, temas que enseñaran, no eran caricaturas de las que se golpean o de las que hacen acciones contra otras personas sin explicar un porqué. Las caricaturas que nosotros usábamos eran aquellas que mostraban siempre una enseñanza de por qué hacer o reaccionar de cierta forma. Con eso, pues siempre las tenía que ver con ellos porque precisamente había temas o cosas que no comprendían. Para empezar, él no fijaba la vista en ninguno de estos contenidos, en ninguno de estos programas de televisión, pero sin embargo los poníamos ahí, y cuando tenía que comentar algo de algún tema que salía ahí, le decía a mi otro niño, le decía, mira, pasa esto, y el otro me comentaba, ¿por qué, mamá? ¿Por qué esto? Y ya le explicaba a él. Mi niño autista aparentemente no mostraba interés en el tema, pero sin embargo todo cuanto escuchaba me daba cuenta que iba aprendiendo, porque también cuando nosotros hablamos de un tipo de juego para hacer, él después ya podía participar porque pues ya había escuchado que se jugaba de cierta forma. Fue un proceso pues difícil porque sí le costó bastante seguir las instrucciones de los juegos y más poder respetar el tiempo de las otras personas en los turnos, el poder tener ese sentido de frustración al perder, pero sin embargo seguimos trabajando y seguimos trabajando en eso porque él tiene que respetar no solo lo que es de él, sus materiales, sino también sus turnos, y que también puede perder. Entonces, no siempre perdía él al principio, siempre te trataba de perder yo para decir, perdí, pero posiblemente para la otra pueda ganar. No pasa nada, no es malo perder. Y luego perdí a mi otro niño. También él le costaba trabajo pues tener ese sentido de frustración de perder. También hacía ciertos corajes. Entonces ahí también integramos al papá, a la abuelita, quien estuviera de visita, quien fuera a jugar. Y nos tocaba perder a veces a unos y a veces otros para que ellos también sintieran que pues todos podíamos perder y no pasaba nada. Poco a poco ellos aceptaron que se perdía, y mi niño autista pues fue uno de los que les costó un poquito más de trabajo ese sentido de que pues perdí ya ni modo, pero no le gustaba tanto, ¿no? Porque luego caía en crisis cuando él perdía y aventaba el tablero o simplemente ya no quería jugar o no se interesaba, ¿no? Entonces, fue un proceso un poquito largo que se trabajó desde edad muy temprana, porque pues ya sea que jugáramos a los dados o jugáramos a la pirinola o no sé, a lo que fuera, él tenía que aceptar esta situación a perder. Te menciono que los juguetes estaban en muy mal estado, a pesar de que mis dos niños tenían sus juegos por separado, pues los juguetes de uno estaban maltratados por mi niño que los mordía y los aventaba, que era el autista. A veces él agarraba también los juguetes que no eran de él, pero bueno, poco a poco se fue mediando esta situación con mi otro niño. Si se le rompía alguno, se le recuperaba de cierta forma con otro o con alguna situación diferente, también para no ser injustos. Y con el niño autista que lo rompía le decíamos,
la situación, que se rompió tal juguete que era de su hermanito y que él se lo tenía que pagar, le dábamos dinero, le dábamos algo para que le pagara a su hermanito. O trabajábamos también pues a veces con galletas o con dulces. Si tú le rompes un juguete, pues le das una galletita o le das esto. Entonces él ya sabía que si él rompía algo de su hermano o maltrataba algo de su hermano, tenía que pagarlo. Al principio le costó trabajo, pero después como que ya empezó a tratar de no agarrar lo que no era suyo, porque todavía pues es un adolescente y de repente se le antojan cosas que no son de él y pues sí agarra algunas cosas de otras personas, pero casi no. Ya es muy, muy, muy difícil que te agarre cosas que no son de él. Ya por lo regular pues te dice, oye, necesito esto, necesito el otro, quiero que me compres aquello porque necesito tal material. Ya lo expresa por medio del lenguaje. También aquí pues es fundamental que tenga hermanitos o si no tiene hermanitos, si crece en un ambiente solo, buscar la compañía de esos niños que estén de su misma edad o de una edad similar en la que ellos puedan integrarlo a jugar. Al principio le va a costar mucho trabajo jugar en equipo o seguir las reglas, pero se tiene que continuar trabajando con esto. En todo juego hay reglas y si puedes pegárselas en una cartulina, mira, las reglas de este juego son estas, estas y estas. Entonces, ya sea con dibujitos o no sé si con alguna palabra corta, una frase corta o con lo que tú le quieras poner las reglas para que él sepa que en toda actividad, en toda, hasta en el juego, en toda convivencia siempre hay unas reglas que seguir, unas normas para la buena convivencia. Y bueno, esto es lo que te puedo compartir de lo que yo recuerdo que se trabajó con mi niño autista. Me sirvió bastante, es un trabajo de diario, no decaigas esos ánimos, tú puedes, yo sé que pues es un trabajo poco a poco, que es de toda la vida, pero no nada más con un niño autista, si tú tienes un hijo, el trabajo es de toda la vida. Entonces pues ánimo, échale ganas y todo lo que hagas ahorita en edad temprana te va a servir para vivir una vida más tranquila ya cuando ellos crezcan, porque ellos ya van a poder cumplir ciertas normas, cierta integración, su lenguaje puede ser más fluido para poder comunicarse con otras personas. Y te invito a que veas los capítulos 1 y 2, asimismo que si tienes alguna duda o que si tienes algún comentario puedas enriquecer este canal, porque es precisamente un canal que estoy haciendo de ayuda para estas personas que a veces nos sentimos confundidas cuando nos dan este diagnóstico. Mandándote un gran saludo y un abrazo, ánimo a educar en el autismo.